Buenas, bueno, bienvenidos a la segunda clase del Ministerio de la Mujer del siglo XXI. Bendigo acá la vida de cada uno de los estudiantes. Hoy vamos a estar hablando acerca de las mujeres del Antiguo Testamento. El día de hoy traje algunas diapositivas para compartir con ustedes puntos importantes y quizás algunos versículos para que se les haga mucho más fácil poder irlos anotando y luego estudiar estos pasajes con más tiempo. Voy a compartir pantalla con ustedes, ¿sí? Para iniciar el tema del día de hoy. Bueno, como les dije, mujeres del Antiguo Testamento. Por razones de tiempo, no podemos ahondar en cada una de las mujeres que fueron protagonistas de las historias o los pasajes bíblicos. Sin embargo, vamos a hablar acerca del contexto cultural histórico que estas mujeres vivieron y cómo Dios pasa por encima de la autoridad varonil del Israel primitivo. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando leemos el Antiguo Testamento es que la Biblia ofrece imágenes, símbolos, historias y pasajes en donde no necesariamente Dios estaba de acuerdo con lo que ocurría. Esto lo tomamos en cuenta porque muchas de estas mujeres estaban sumergidas en lo que yo denomino las 3 S, que es la sumisión, la subordinación y el sacrificio. Las mujeres estaban sometidas a reducidas labores como el parto, la crianza de los hijos, quizás la administración de los recursos, la administración del personal que trabajaba dentro de sus casas, y no hacía nada más de lo que el hombre le permitía. Eso en nuestra época, en nuestro mundo actual, es machismo. Y no necesariamente Dios está de acuerdo con el machismo, aunque estas historias están plasmadas dentro del Antiguo Testamento. Las mujeres de la época no tenían más dones o no había independencia en ellas. Ellas dependían de lo que su padre o su esposo determinaba para ellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vivían en un sistema patriarcal. Es bien importante tomar en cuenta esto para poder entender las historias del Antiguo Testamento y el poder que tuvo Dios sobre alguna de estas mujeres. Bueno, muchas estaban reducidas, como les dije, a espacio doméstico, las labores de gestación, la crianza de los hijos, y otras con mucha suerte administraban los recursos y tenían la potestad también de pues poder ordenar y mandar dentro de su casa. Las mujeres del Antiguo Testamento ni siquiera eran tomadas en cuenta en los censos que se hacían ni en las estadísticas de Israel. Quiere decir que eran más tomadas en cuenta como un objeto que como una persona. Las mujeres debían ser modestas para no deshonrar a su esposo y a su familia. Bueno, la Biblia, aunque refleja estos hechos, no necesariamente quiere decir que Dios esté de acuerdo con ello. Por eso es importante nosotros enfocarnos en la reforma, las actitudes y la transformación que hace Dios a algunos personajes del Antiguo Testamento. Cómo Dios usa a estas mujeres que en ocasiones fueron protagonistas de tener un hijo que iba a cambiar el destino del pueblo de Dios. En otro aspecto, mujeres que salvaron de alguna manera el pueblo de Israel, y otras muchas tantas en donde Dios, al ver su corazón, el amor y la fe que tenían estas mujeres, pues fueron usadas para cumplir el propósito de Dios. Entonces es bien importante recordar que las mujeres del Antiguo Testamento están condicionadas por una cultura y una época específica, la cual hoy en día es distinta. Bueno, Dios pasa por encima de toda la autoridad varonil para dar indicaciones directas y concretas a estas mujeres. Pero ¿qué descubre Dios en el corazón de estas mujeres para poder ser escogidas en ese momento? Bueno, su corazón. Él ve la fe que tienen estas mujeres y por eso las busca a ellas y las escoge para realizar ciertas acciones específicas que uno cuando termina de leer algunos pasajes del Antiguo Testamento se da cuenta que tiene un propósito específico y es salvar el pueblo de Israel en distintas ocasiones.
Podemos nombrar muchísimas, pero algunas son Rebeca, Sara, Raquel, Lía, Miriam, la hermana de Moisés. Todas estas mujeres son conocidas por todos ustedes. Débora, Yael, Judí, Abigail, Basti, Noemí, Esther, Ru, Zafira, la mujer sabia de Tecoa, y todas aquellas mujeres sin nombres que pues aparecen en el Antiguo Testamento. Es bien importante también recordar que Dios dispuso la orden de la sociedad, pero el hombre siempre trata de romper esto y pues en algunas ocasiones cae en el pecado. Dios lo que quería hacer era un balance espiritual entre las posiciones de autoridad ordenada por Dios. Y para eso siempre debemos consultar las escrituras. Si bien es cierto que nosotros no podemos como mujeres nunca pasar por encima de la autoridad del hombre, porque pues ese es el sistema creado por Dios, sí, sí podemos estar al lado de ese caballero y juntos construir el propósito que tiene Dios para la vida de, en este caso, de las parejas. Entonces, bien importante recordar esto. Bueno, ¿qué vio Dios en las cualidades de estas mujeres? ¿Cómo eran estas mujeres para que Dios haya puesto su mirada en ellas? Bueno, eran mujeres con fe, en primer lugar, porque recordemos que todo, para nosotros abrir el corazón a Dios, inicia con la fe. La oración, muchas de estas mujeres eran tremendas adoradoras, tremendas mujeres que oraban constantemente. La humildad es uno de los puntos bien importantes dentro del carácter y las características que tenían las mujeres. Había mucha humildad, quizás también por la cultura en que ellas estaban desarrollando. La disposición de ayudar, la disposición de estar, la disposición de decir, heme aquí, Señor. Eso es bien importante. El respeto. Algunas de ellas fueron líderes, a pesar de la época en que se estaba viviendo, y quizás era un poco prohibido que las mujeres fueran líderes. Fueron muy inteligentes porque en el preciso momento que debían actuar, actuaron. Entonces la inteligencia, esa inteligencia que venía del Espíritu Santo las ayudó. La valentía, porque muchas de ellas arriesgaron sus vidas, su familia. La lealtad, la entrega, el amor, la sabiduría, la sensatez. La sensatez es una característica muy importante, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Hay que ser sensatos en un momento específico. El hecho de tener siempre la disposición de cooperar, la determinación. Yo quiero detenerme un poco en esta palabra porque muchas mujeres están detenidas en el propósito de Dios por no tener la determinación de hacer las cosas. A veces tenemos una intimidad tan grande con el Espíritu Santo que Dios nos da instrucciones específicas de qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y yo estoy segura que muchas mujeres que están escuchando esta clase y hombres también lo han sentido así, pero no están determinadas a hacer lo que deben hacer en el momento que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque dicen, Señor, espérate, todavía no me des esa bendición, ya va que no estoy preparada o no estoy preparado para soltar esto que me estás pidiendo. Entonces, la determinación es una de las cosas fundamentales que nosotros como cristianos debemos tener presentes para poder avanzar en los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Y muchas de estas mujeres fueron determinadas en el momento preciso. Ellas no esperaron, no dijeron, ya va. ¿Por qué? Porque habían vidas, un pueblo completo que muchas veces dependía de ellas. Entonces, imagínense ustedes que una de estas mujeres le diga que tiene que tener un bebé ya y ella diga, no, todavía no, vamos a esperar. Entonces eso atrasa todo el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Bien importante tener una determinación precisa en el momento en que Dios nos demanda. Paciencia es otra de los dones o características que estas mujeres tuvieron durante mucho tiempo. Oraron hasta que llegó su momento preciso. Y la delicadeza que deben tener todas las mujeres para lograr algunos objetivos en la vida. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, entre todas estas mujeres que nombramos el día de hoy, el libro de Esther.
Y para ello quiero pedir que detengan la clase, se tomen unos minutos y lean el libro completo de Esther. ¿Para qué? Para nosotros poder entender el análisis que vamos a hacer el día de hoy. Aparte, Esther es un libro muy pequeño que se puede leer en unos 10 minutos. Pero es bien importante que ustedes detengan, lean el libro de Esther y después continuemos con el análisis. Bueno, continuamos. El libro de Esther fue escrito entre el año 350 y 460 antes de Cristo aproximadamente. El autor, bueno, el autor es desconocido y el objetivo es exponer la providencia de Dios con respecto a su pueblo. ¿Okay? Vamos a hacer un breve resumen y un análisis del mismo, porque es bien importante nosotros poder comprender qué era lo que estaba pasando en ese momento con Esther, cuál fue el objetivo de Dios, porque Dios escoge a Esther y cómo Dios actúa de una manera silenciosa, pero efectiva dentro de esta historia tan importante y tan hermosa como es la vida de Esther. Bueno, primero quiero recordarles que el libro de Esther registra la institución de la fiesta del Perú y la obligación de su observación perpetua. El libro de Esther fue leído en la fiesta de Purim para conmemorar la gran liberación que trajo Dios a la nación judía por medio de Esther. Los judíos de hoy aún leen Esther durante estas fiestas. O sea, imagínense que es bien importante las fiestas del Purim. Ok, lo primero que quiero recordarles es que el libro de Esther registra la institución de una de las fiestas más importantes de los judíos y año a año el libro de Esther se lee en las fiestas del Purim. ¿Por qué? Porque esta fiesta es para conmemorar la gran liberación que trajo Dios a la nación judía a través de Esther. Entonces este libro año a año lo leen y lo conmemoran los judíos. Y es bien importante entonces destacar cuáles fueron esas acciones, esas características y cómo Dios la usó para lograr liberar su pueblo. Bueno, algunos temas que debemos destacar son los siguientes. Lo primero que quiero hacer es leerles Esther capítulo 4, versículo 14, que aunque en la diapositiva no está, quiero que ustedes tomen nota y vuelvan a leer este versículo. Esther capítulo 4, versículo 14. Porque quiero que analicen bien estas palabras que le estaba diciendo Mardoqueo a Esther y que nosotros podemos tomar algunas de estas palabras para hacer una evaluación acerca de lo que yo estoy viviendo hoy en día y cómo yo puedo poner en práctica eso en mi vida, si eso concuerda, si eso cala dentro de lo que yo estoy viviendo hoy en día y que no he accionado. Escuchen, Mardoqueo le dice a Esther: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Fíjense ustedes que Mardoqueo, en cierto modo, está lleno del Espíritu Santo, porque le está dando una idea, porque no es una orden, es una idea a Esther de lo que podría pasar si ella no actúa. Y le dice: imagínate, ¿tú crees que has llegado al trono para qué? O sea, la pone a reflexionar. Y es lo que nosotros hoy en día debemos estar pendientes. Allí, en la posición donde usted está, en la posición que usted está viviendo en este momento, en el sitio, en el momento adecuado. ¿Por qué crees Dios que te ha puesto en ese puesto? ¿Para qué y por qué? Es bien importante, o en ese lugar o en ese sitio, es bien importante tomar en cuenta cuando nosotros leamos la palabra de Dios, asumirla o verla desde un punto o leer entre líneas para nosotros poder llevar eso a nuestras vidas. Entonces, fíjense, este texto es determinante para las decisiones que Esther va a tomar más adelante.
Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta es que Esther arriesga su vida, y la arriesga no una, sino dos veces, porque recordemos que para presentarse, así sea la reina, ante el rey, había que tener cierta preparación y había que tener permisos para ello. Sin embargo, Esther arriesga su vida y se presenta ante el rey, no una sola vez, sino dos veces, y para manifestarle lo que estaba sucediendo con Amán, que era el segundo al reino. Entonces, aquí podemos ver cómo es una mujer valiente, una mujer determinada, una mujer que con humildad, su belleza, su delicadeza, logra llegar hasta el rey para cumplir al final del libro con los objetivos que Dios y el propósito que Dios le había puesto en su vida. Acá quiero el segundo tema a destacar, fíjense ustedes, que es una comparación con José. Les voy a pedir que lean Génesis 41, 34, 37 para nosotros poder comparar que ambas historias incluyen a monarcas extranjeros quienes controlan el destino de los judíos. Entonces, Dios ha hecho una preparación bien específica de personajes que aunque quizás no estaban preparados para eso, logran los objetivos de salvar al pueblo de Israel. Entonces, ambas narraciones muestran el heroísmo de individuos israelitas quienes proveen los medios para la salvación del pueblo y de la nación. Entonces, los invito a leer Génesis 41, 34, 37. Lo que también se puede leer entre líneas en este libro es que la mano de Dios siempre está al control de todo. Dios mete su mano por acá y Dios mete su mano por allá en silencio. Y es algo bien importante que debemos recordar, que en este libro en ninguna parte se nombra a Dios. En ninguna de las letras, de los capítulos, de los versículos se nombra a Dios. Pero es Dios el que está actuando allí. El objetivo de Amán. Bueno, el objetivo de Amán es el esfuerzo final registrado en el periodo del Antiguo Testamento para la completa extinción de los judíos. Eso ya sabemos cómo el enemigo siempre trata de meterse en cada una de las escenas dentro de las historias del Antiguo Testamento para destruir el pueblo de Israel. Pero Dios está siempre allí atento y al ojo puesto para salvar a su pueblo y usar personas específicas para ellos. Pero, por supuesto, el objetivo de Amán era destruirlo, pero sus planes terminan con su propia muerte y la elevación de su enemigo, en este caso sería Mardoqueo, a su propia posición, así como la salvación de los judíos. Entonces, ahí podemos ver cómo Amán prepara todo para matar a Mardoqueo y él termina siendo el que muere a manos del propio rey. Bueno, el ayuno, quiero leerles Esther 4:16. El ayuno, Mardoqueo, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me prepararé ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces, fíjense, ella da unas instrucciones específicas y dice, pues vayan, ayunen por 3 días, que yo también lo voy a hacer. Y me voy a arriesgar, porque la ley decía que no se podía presentar ante el rey. Pero ella dijo, yo me voy a arriesgar por mi pueblo, por mi familia y por lo que yo siento en mi corazón. ¿Qué quiere decir este versículo? Que las oraciones el ayuno y la oración de este pueblo que la acompañó a ella fueron escuchadas. Ese sacrificio de 3 días, estar en ayuno y oración, fueron escuchadas por Dios para cumplir con el propósito. Entonces el ayuno juega un papel bien importante en la historia de Esther y creo que también el ayuno juega un papel bien importante en nuestras vidas. Ese sacrificio de mostrar al Señor que nosotros podemos desprendernos de lo que es carnal para cumplir un objetivo, un propósito para su vida. Entonces el ayuno juega un papel fundamental dentro de el libro de Esther. Además, podemos también interpretar que habían banquetes
para esa época registrados. Y muchos de los eventos de la maldad que estaba preparando Amán para el pueblo judío, se planificaban estos banquetes. Entonces, es evidente que los judíos de Susa buscaron la intervención de Dios cuando ayunaron y oraron por 3 días. Y bueno, aquí también podemos ver la sabiduría y la humildad de Esther, clave fundamental para lograr el objetivo. Recordemos que a pesar de que la ley autorizaba su destrucción, que fue escrita por las leyes de medos y persas, que la hacían inalterable, el camino fue despejado por las oraciones que fueron concebidas por ellos. Esther arriesgó su vida, como les dije, al presentarse en el rey sin haber sido invitada, no una, sino 2 veces, y ella no solamente estaba satisfecha con la destrucción de Amán, ella estaba decidida a salvar su pueblo. La institución de la fiesta de Purim estaba escrita y preservada para que todos la vean y aún sea observada en la actualidad. ¿Qué podemos reflexionar acerca del libro de Esther? Bueno, siempre vemos la mano de Dios en todas y cada una de las escenas y que se pueden leer entre líneas, ¿no? Dios es soberano y cumple con su palabra. Y ningún hombre que esté lleno de maldad y que esté lleno de cizaña o que el enemigo lo pueda conducir, puede con el poder de Dios, ni con los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Quizás pueda retrasar un poco el propósito, porque como seres humanos muchas veces, no sé, el enemigo nos siembra miedo, dudas, temores. Puede retrasarlo en ocasiones, pero jamás y nunca va a interrumpir o va a deshacer el propósito que Dios tiene en la vida de una persona. Ni por mucha maldad que haya, ni por muchos obstáculos que se te presenten. Nadie puede cambiar el destino ni el propósito que Dios tiene para una persona. Y eso nosotros tenemos que internalizarlo bien. Aunque Dios no es mencionado en el libro, cuida a su pueblo, cuida de cada uno de los detalles. Es impresionante cómo Dios trabaja en este libro, cómo Dios preparó el camino de Esther, cómo Dios hizo que cada pieza encajara dentro de esta historia súper interesante. El poder de Dios sobre el insomnio del rey Asuero. Recordemos que fue Dios el que hizo que Asuero esa noche no tuviera sueño y pudiera recordar a Mardoqueo, y es cuando lo manda a buscar y comienza pues a voltear los planes que tenía Amán. Y también podemos destacar acá que Dios se comunica a través de su Espíritu Santo. Fíjense que Mardoqueo y Esther tenían una conexión bien importante y ambos con sus cartas podían sentir que era el mismo objetivo, ¿no? Y pues obró tanto en el corazón de Mardoqueo como en el corazón de Esther para poder llegar al objetivo principal, que era salvar al pueblo de la destrucción y la muerte. Entonces, bueno, este libro es bien interesante. Aquí podemos ver muchos aspectos importantes del poder de Dios. Y bueno, los invito a seguir reflexionando acerca de este libro, el libro completo. Hay versículos que nosotros podemos leer con mayor detenimiento, con mayor énfasis, para poder seguir entendiendo el papel, no solamente de Esther, sino también de otras mujeres que en el Antiguo Testamento fueron clave y fundamental siempre para el propósito y la salvación de su pueblo. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Para la próxima clase estaremos hablando acerca de las mujeres del Nuevo Testamento y ese protagonista que rompió paradigmas y que cambió el destino de muchas mujeres en el Nuevo Testamento.